Va que va. Vamos a continuar con la parte 3, parte 4, perdón, que la parte 4 consiste en que podamos editar las palabras que el usuario ha ido agregando, ¿no? Porque la función editar sigue estando conectado con Async Storage. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque si vamos al botón, ¿no?, que se encarga de actualizar, que sería justamente este de guardar, ¿no?, que está en la línea 151, y vamos a la función editar item, ¿no?, nos damos cuenta que él todavía utiliza la función update, y la función update está conectado con async storage. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo, ¿vale? Vamos a modificarlo. Esto lo voy a colapsar porque era del anterior video, ¿sale? Vamos a modificarlo para que el editar item, ¿vale?, funcione bien. Primero, hay que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando le doy clic en editar, lo que yo estoy haciendo, porque lo hicimos en el anterior curso, que era el de Async Storage, guardábamos el index de la row, ¿no? Y ese nos permitía saber qué registro íbamos a guardar o qué registro estábamos editando, ¿no? Pero ahora resulta que como lo conectamos con SQLite, y como SQLite o SQL nos permite tener IDs, ¿no?, o nos permite tener columnas que nosotros queramos, nosotros definimos un ID como una columna de la tabla Words. Entonces, cada vez, ¿no?, cada vez que aparece una row en mi pantalla, en realidad tengo el texto, que sería el Word, y también tiene un ID que ahorita no se está utilizando. Entonces, vamos a ir a la parte en donde se está renderizando los elementos, que sería en la línea 116, ¿no? Y justo vamos a ir cuando le dan clic al botón editar. Aquí tenemos el botón editar que está en la línea 156, ¿sale? Resulta, ¿no?, que si quiero mostrártelo aquí, ¿no?, la 156, el botón sí coincide, ¿no? Editar, editar, que debe ser de color azul. Y si te das cuenta, ¿no?, aquí lo que hacíamos era que guardábamos el index, ¿no? Guardábamos el index, ¿cierto?, que de la row. Pero ahora ya no vamos a guardar el index, sino vamos a guardar el ID que teníamos guardado en nuestra base de datos, ¿sale? Esto va a provocar que acá arribita esté o ya no esté bien, ¿no? ¿No? Porque aquí estábamos comparando índices. Chécate que si yo voy a la variable index, estoy comparando el index, pero del map, el index que tiene ese row. Y ya no va a funcionar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a comparar el índice guardado con esta variable, dame un segundo, esta variable index editar es justamente el estado, ¿no?, donde se está guardando el ID de nuestra columna o del row del que se está renderizando, ¿sale? ¿Vale? Entonces ese sí está bien, ¿no? Porque ese estado es el que almacena, ¿no?, el ID. Si te das cuenta, aquí tengo la función que permite actualizar ese estado y yo le estoy pasando el ID, ¿no? Entonces, acá arribita, el index a editar está bien, pero el index ya no puede ser el índice del array, ¿no?, el índice de ese row. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo tengo que comparar con current.id. Y entonces, cuando current.id, que el current, ¿no?, es justamente el row que estoy editando, ¿no? Eh, ¿Cierto? Coincida con el ID que yo seleccioné que iba a editar, pues en lugar de que me muestre el botón editar, me lo cambio ahora por el guardar, ¿sale? Este mismo cambio lo vamos a hacer acá arribita en el text input, porque recuerda, cuando le das clic en editar, lo que hace es que debe de cambiarse el texto por un input, ¿sale? Entonces lo mismo, índice de editar está bien, pero aquí vamos a cambiarlo por current.id, ¿sale? Ahora vamos a probar si esto comienza a funcionar. Le doy a editar y efectivamente, pues si se cambia a guardar, ¿no? Y el input si se cambia y se muestra un input. De hecho, mira, vamos a agregar una segunda palabra. Un segundo, prueba 2, ¿sale? Le doy clic en añadir y si te das cuenta, el prueba 2 no es editable. Le estoy dando clic y no es editable, pero el de arriba sí es editable, ¿no? ¿Por qué? Porque está seleccionado ese. Ahora, vamos a buscar el botón que se encarga de actualizar, ¿no?, cuando se está editando. Y ese botón es justamente este, ¿no?, que es el que previamente habíamos modificado, ¿no? Y que podemos comprobar que sí es ese botón. ¿Por qué?
Porque si yo voy a mi emulador, dice que debe mostrar un texto que se llama guardar, que aquí lo tenemos, que debe ser de color azul, ¿no? Y además hace sentido porque el nombre de la función dice editar item. Entonces, vamos a ir a la función editar item. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que cambiar nuestra función porque el código que tenemos ya no es el que vamos a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectarnos a nuestra base de datos y le vamos a decir, de hecho me lo estaba ya completando, ¿no? Le vamos a decir que corra de forma síncrona, ¿vale? De forma síncrona una consulta SQL. ¿Cuál es esa consulta? Es el update, ¿vale? De la tabla Word, y quiero que setees en su columna Word, ¿sale? Un valor, dame un segundito, no, un valor que vamos a verificar previamente, que eso lo vamos a pasar más adelante, que vamos a verificar que esté, que no sea una inyección de código, ¿no? O va a ser una consulta preparada, ¿sale? Y quiero que ese valor lo cambies cuando el ID sea igual, y lo mismo, o una consulta preparada, ¿no? Y le voy a decir los valores que te voy a pasar para el Word, va a ser un siguiente array, dame un segundo. ¿Cómo se saca el array? Aquí ya no me acuerdo, dame un segundo. Ya me estoy buscando. Ahí está. El primero que te voy a pasar es el texto a editar, ¿no? ¿Por qué le voy a pasar el texto a editar? Porque vemos que acá abajito o anteriormente la variable o el estado texto editar es el que tiene el texto que está editando el usuario, el texto editado, ¿no? Y el segundo va a ser el index a editar. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando le dieron clic, ¿no?, al botón editar, nosotros en el estado index editar guardábamos el ID de la columna, ¿no?, o del row que queríamos editar. Bien, con esto, ¿no?, se va a actualizar la row en nuestra base de datos. Pero recuerda, nos devuelve una promesa. Ya habíamos dicho que para esperar a que una promesa se termine de resolver, tiene que llevar la palabra await. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar primero a que se actualice para después, voy a reutilizar nuestra línea de código de acá abajito, para que después podamos obtener, ¿no?, los registros que tenemos en nuestra tabla. Para después, ¿qué vamos a hacer? Pasar esos cambios al estado palabras, porque recuerda que el estado palabras es la que tiene almacenado o la que se encarga de administrar la lista, ¿no?, de palabras que están en nuestra base de datos. ¿Qué más voy a hacer? Aparte del set palabras, voy a limpiar el índice, ¿no?, o el ID, ¿no? Vamos a limpiar el ID. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir editándolo, tenemos que revertirlo a un -1, ¿no? Y también tenemos que limpiar el texto editar, ¿no? El estado de texto editar, que es el estado que se encarga de guardar el texto que el usuario está editando o que quiere o que ya editó, ¿no? Y después de eso, pues ya no hay nada más que hacer. ¿Qué más vamos a hacer entonces? Pues vamos a eliminar el siguiente código. Bye, ¿no? Entonces, volvemos a hacer un pequeño recap de lo que estamos haciendo. Actualizamos nuestra base de datos con un update, ¿no? Obtenemos con un select, bueno, obtenemos los rows que tenemos en nuestra base de datos, en nuestra tabla Word, con ayuda de un select. Lo que tenemos en nuestra base de datos lo pasamos al estado donde está la lista de palabras que debe demostrar. Reseteamos el ID, ¿no?, que habíamos previamente seleccionado editar, y reseteamos o limpiamos el estado que tiene el texto editado, ¿no? Y con esto, en teoría, debería de funcionar nuestra aplicación. Vamos a probar, ¿no? Primera prueba, vamos a cambiarlo por, dame un segundo, editar, ¿sale? Prueba 1, ¿vale? Vamos a cambiarlo a prueba 1. Lo doy guardar y si te das cuenta, sí, efectivamente lo está guardando. Vamos a comprobar que el estado se mantenga. Vamos a ver, ¿no? Prueba 1. Entonces, el botón editar está funcionando perfectamente. Vamos a la siguiente parte, que la siguiente parte es eliminación. Eliminación de rows y eliminación de todo, ¿vale? De todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, nos vemos en la siguiente.